La gobernadora y su esposo, el exmandatario Rafael Moreno Valle, viajaban en la aeronave accidentada en el municipio de Coronango, Puebla. La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador y actual senador, Rafael Moreno Valle, murieron tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban. La aeronave, X-Savón, cayó en el municipio de Coronango, Puebla. En conferencia de prensa, el vocero del gobierno de Puebla, Max Cortázar, exigió una investigación transparente que, con mejores prácticas internacionales, esclarezca a la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Conforme a la ley, anunció Cortázar, el secretario de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, asumirá como encargado de despacho. Rodríguez Almeida se comunicó con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de Puebla, para que califique la falta absoluta de gobernador y proceda en apego a lo dictado a la Constitución del Estado, informó el vocero. Anunció que la Fiscalía del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación y se solicitará la participación de peritos profesionales y agencias especializadas, así como la colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno cercaron el área donde se impactó el helicóptero. Al sitio arribaron elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), además de personal de Protección Civil Estatal. También personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó del hecho en su cuenta de Twitter. Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato, escribió el mandatario. Minutos después el presidente dio sus condolencias a la familia de la gobernadora y el senador y se comprometió a investigar las causas del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Lamentó a través de su cuenta de Twitter la muerte de la gobernadora y su esposo. El accidente. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, lamentó a través de su cuenta de Twitter la muerte de la gobernadora y su esposo. Luis Miguel Barbosa, quien contendió con Alonso por la gubernatura de Puebla e impugnó la elección, señaló en entrevista con Milenio, que es una tragedia y toca a las autoridades hacer lo propio para que quede perfectamente claro las causas del accidente. No es el momento de hacer comentarios políticos, es momento de solidaridad, más allá de la rivalidad política que tuve con ambos. No quiero dar opinión sobre la sucesión, es momento de ser solidarios, dijo al ser cuestionado sobre qué ocurrirá ahora con el gobierno poblano. Ahora que se confirmó la muerte de la gobernadora, el artículo 57 de la Constitución de Puebla establece que es facultad del Congreso elegir al ciudadano que ocupará el cargo de manera interina y posteriormente deberá convocar a elecciones e informar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado. La convocatoria a nuevas elecciones deberá hacerse dentro de los 10 días siguientes a la designación de gobernador interino y entre la fecha de esta convocatoria y la elección no puede haber menos de 3 meses ni más de 5. Apenas el 9 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPF validó la elección a gobernador del 1 de julio en Puebla, donde resultó ganadora Marta Erika de la coalición por Puebla al Frente. Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla por parte del Partido Acción Nacional de 2011 a 2017, y era senador por ese mismo estado. Investigará el accidente.
Inspectores de accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil investigan el accidente en el que falleció la gobernadora y el senador, informó el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriu.